¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El sábado, López Obrador dio un mensaje a la nación hablando de los logros de su gobierno. Todo esto rememorando la fecha en la que el pueblo decidió mediante una votación que el PG fuera el nuevo presidente de México. Después de que terminó su mensaje, vino a mi mente una frase que dijo AMLO en el 2005, durante su proceso de desafuero, cuando el gobierno de Fox hizo hasta lo imposible para que AMLO no fuera el candidato de la izquierda para contender por la presidencia del 2006. Bueno, AMLO dijo, hoy me están juzgando ustedes, pero falta que la historia nos juzgue a todos. ¿Y qué razón tenía con esa frase? Mientras que hoy por hoy el PG es uno de los mejores presidentes que ha tenido México y con una aprobación del 60% o más. Por otro lado está Fox, un personaje que para mí tiene demencia senil, y su spot donde habla mal del PG, que anda circulando en radio y televisión, ya da más lástima que otra cosa. Por cierto, checa el video donde hablo de los grandes logros que hizo Fox durante su sexenio. Pero bueno, el video de ahí es para hablar del famoso desafuero de AMLO en 2004 y 2005. Comenzamos. La principal causa de que Fox quisiera desaforar al PG, bueno, aparte de que el PG no quiso entrarle a las tranzas que andaba haciendo Fox y sus cuates, fue la disputa por un predio, conocido como El Encino, ubicado en Santa Fe. Dicho predio fue adquirido por dos particulares en 1969, a través de la constitución de un fideicomiso. Más de 20 años después, en 1991, el fideicomiso fue traspasado a un consorcio privado. En 1998 se hizo un acuerdo por parte de dicho consorcio y el gobierno federal para comprar un tramo del terreno, ya que por ahí se construiría un tramo de la autopista México-Toluca. Ya para 1999 se hizo la compraventa de la extensión del terreno que se necesitaría. Para noviembre del 2000, Rosario Robles, jefa de gobierno del defectuoso en esos tiempos, expropiaría dichos terrenos, pero un mes después los supuestos dueños promoverían un amparo, alegando que las dimensiones que estaban expropiando no correspondían con lo acordado. Todo esto llegó a juicio, donde el supuesto dueño, un tal Federico Escobedo, demandaba al gobierno del Distrito Federal, además de demandar a los dueños de los terrenos aledaños, argumentando que estaban tomando parte de su terreno de forma ilegal. En 2003, el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador dispuso la construcción de una vía alterna para el acceso al hospital ABC, debido a que Federico Escobedo estaba desistiendo de la demanda, ya que en todo esto apareció un personaje más que argumentaba ser el verdadero dueño del predio, y lo comprobaba con escrituras en mano. Fue cuando un personaje político apareció, Diego Fernández de Ceballos, comenzó a asesorar a Escobedo. Ya ven que Diego Fernández es un alma caritativa, y así de repente le entró la buena onda de querer ayudar al prójimo sin recibir nada a cambio, porque tampoco es como que alguien lo hubiera mandado, ¿verdad? En septiembre del 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió avisarle al gobierno de AMLO que tenía que parar la construcción del acceso al hospital, y supuestamente al no ser obedecida por el PG, todo esto se tomó como desacato. El 18 de mayo del 2004, en un movimiento raro, la PGR envió la solicitud de desafuero del jefe de gobierno, don PG Manuel. Sin embargo, el trasfondo de todo esto emitía un olor a podrido que llegaba hasta Los Pinos. Fue cuando Alfonso Durazo, en ese momento secretario particular de Fox, decidió renunciar a su puesto, además de hacer una carta para la opinión pública, donde acusa directamente a Vicente Fox de ir tras López Obrador para quitarlo del camino y hacerle más fácil la contienda a su esposa Marta Sagún, que en ese momento quería sí o sí ser la candidata del PAN para la presidencia del 2006. Pero no fue el único, ya que Porfirio Muñoz Ledo, que era el embajador de México en la Unión Europea, también renunció a su puesto, asegurando que este tipo de acciones autoritarias lo único que hacían era seguir destruyendo la de por sí endeble democracia mexicana, además de hablar de una supuesta unión del PRI y PAN, que veían a AMLO como un peligro real para continuar enquistados en el poder. Y vean, al final ya en estos tiempos se destaparon todos los actores y aceptaron que sí existía el PRIAN. Por otra parte, los legisladores del PRD, encabezados por Martí Batres, acudieron con un notario al previo El Encino para que diera fe de que las obras se habían parado desde hace más de 8 meses y por lo tanto no había delito que perseguir, cosa que comprobó el notario, además de que el secretario de gobierno del DF, Agustín Ortiz Pinchetti, acusó al gobierno federal de hacer un uso sucio y faccioso de la ley. El proceso de desafuero pasó entre presentación de pruebas y demás. Fue hasta el 1 de abril del 2005 que la Cámara de Diputados permitiría la votación para el desafuero del PG, otra vez entre un aire de corrupción, debido a que dicha votación estaba programada para el 7 de abril.
El representante de la PGR, Carlos Vega Memije, se presentó ante la Cámara de Diputados para dar su versión de los hechos, una vez más pasándose las leyes por donde quisieron, ya que dicha presentación excedió los tiempos que se tenían permitidos para realizarla, pero el presidente de los diputados, Mario Fabio Beltrones, dejó que todo pasara en normalidad. Momentos después López Obrador hablaría para defenderse. AMLO comenzó a hablar asegurando que Fox había tenido una plática con los mayores empresarios del país donde le reclamaron por no seguir los pasos de Salinas de Gortari y continuar privatizando las pocas empresas que aún eran del gobierno federal y sobre todo para decirle que bajo ningún motivo podía dejar que llegara a la presidencia de México el populista ese. Habló de la corrupción del pasado inmediato, poniendo dos grandes ejemplos, el Pemex Gate y el Fobaproa, e ironizó que fuera un delito mayor tratar de construir una carretera para dar acceso directo a un hospital que robarle millones de pesos al erario y al pueblo, y concluyó su defensa con una gran frase, la cual fue: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que a ustedes y a mí nos falta que nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad y viva México! Finalmente, el desafuero se consumó con 360 votos a favor, 126 en contra y la abstención de un diputado priista y la diputada panista Tatiana Cloutier. Dentro de todo esto destacan los dichos del priista Roberto Campa, que indicó que el desafuero no era debido a que el PG fuera un delincuente, sino que era un actor político demasiado fuerte y arremetió contra el mismo PRI, asegurando que ellos tuvieron la culpa por dejar que llegara al poder un ignorante como Fox. Por otra parte, la prensa escrita nacional, como La Jornada, Milenio y El Universal, y las internacionales, como The Washington Post y The New York Times, aseguraron que el desafuero era una pésima idea, y lo único que esto indicaba era un retroceso en la democracia mexicana, además de que los medios internacionales colocaron a AMLO como un guerrero de las clases y un campeón incansable de los menos privilegiados que lucha contra una élite corrupta. El 20 de abril del 2005, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, diputados locales del PAN, pagaron la fianza de 2,000 pesos para evitar que el PG pisara la cárcel y prosiguiera su proceso en libertad, alegando que esto era para evitar que AMLO se hiciera la víctima y ganara aún más la simpatía del pueblo en general. Dicho movimiento tampoco le salió muy bien, pues días después familiares de varias personas que estaban en la cárcel fueron a la asamblea panista para exigirles que pagaran las fianzas de sus familiares para que también siguieran su proceso en libertad de ellos. Después del desafuero se convocaría al pueblo a hacer un movimiento de resistencia civil pacífica alrededor de todo el país con el lema Todos somos López. Dicha movilización se llevaría a cabo el 24 de abril, siendo la principal la que se llevaría en el Distrito Federal, donde se unirían a la marcha del silencio más de 1.200.000 personas, muchas con cubrebocas para dar a entender que tenían sellada la boca, además de que muchas frases se podían leer en pancartas como nosotros los López, ustedes los ricos, Fox rectifica hoy, la democracia no vale 2,000 pesos, voy callado, escuchen mis mentadas, y algunas más. Dicha movilización era todo menos sombría, parecía un desfile lleno de alegría, de ambiente festivo, de optimismo, y fue cuando AMLO tomó la palabra para agradecer dicha muestra de amor del pueblo, además de asegurar que el desafuero no era cosa judicial, sino política, ya que era la única forma de evitar que AMLO llegara a la presidencia. El PRIAN tenía miedo de ver cómo la gente respaldaba a un verdadero líder, preocupado por su pueblo. Terminó su discurso con la frase, los quiero desaforadamente. Al ver la magnitud de apoyo hacia AMLO, Vicente Fox decidió dejar las cosas así y retirar las demandas hacia López Obrador, para evitar más problemas de los que ya tenía, debido a que la Marcha del Silencio ha sido la mayor manifestación cívica ciudadana en la historia del país. Solo AMLO ha sido un líder del pueblo y para el pueblo que ha sabido ganarse el cariño de la gente, y la gente se ha movilizado para respaldarlo contra todo y contra todos, demostrándole siempre que no está solo, somos millones que queremos un México mejor. Amor con amor se paga. Si el video te gustó, deja tu like y comparte. También déjame en los comentarios si sabías todo esto. ¿Qué piensas de las artimañas de Fox y de la élite corrupta de México? ¿Qué opinas sobre López Obrador? Suscríbete, me harías un gran favor. Y muchas gracias por llegar hasta aquí.